Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a un nuevo episodio de Ponme hielo en el café. Hoy tenemos una invitada súper especial que es Marta. Marta es una compi de profesión, es dietista y además también es fisioterapeuta. Y creo que tiene una historia de vida súper bonita para compartir con nosotras y que os puede inspirar a personas que estéis pasando por algo parecido o que hayáis vivido algo similar, tanto con una etapa relacionada con el TCA como a posteriori con un viaje muy revelador a Asia, de donde extrajo muchos aprendizajes que va a estar compartiendo con nosotras. Así que Marta, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, encantada de estar aquí con todas vosotras. Bueno, como decíamos, vamos a estar tocando en primer lugar la parte del TCA, que sí que tuviste una experiencia complicada, sobre todo a partir de los 17 años. Cuéntanos un poquito cómo se dio esa situación. Pues mira, te cuento, yo la típica perfil de chica súper mega exigente conmigo misma, muy buena estudiante, que me costaba mucho decir que no. Hay cosas que en el momento no te das cuenta, pero con los años te das cuenta de que cumples un perfil que ya como que te lleva, ¿no?, a acabar explorando de alguna manera, ¿no? Porque cuando constantemente quieres hacer las cosas siempre perfectas y nunca te priorizas, pues el cuerpo te habla, ¿no?, y te chilla. Y bueno, fue en bachillerato sobre todo, que se juntó una época de problemas familiares, mucha exigencia por mi parte por las notas, donde empecé a tener como trastorno de atracón, ¿no? Empecé a tener como episodios de mucho descontrol con la comida. Yo sabía que alguna cosa no estaba bien, ¿no? Porque al final, como persona, entre comillas, responsable, que intenta hacer las cosas bien, decía, uy, alguna cosa no funciona del todo bien porque soy incapaz de controlarme lo que como, ¿no? Entonces, fue muy frustrante para mí, pero por suerte, una parte de mí, que es la parte como que yo ahora pienso, hostia, gracias Marta del pasado por haber actuado a tiempo, ¿no? Busco ayuda, ¿no? Entonces tuve suerte de esa parte de mí que al final pues llamó a un centro de trastornos alimentarios y bueno, y evidentemente empecé un tratamiento ahí de hospital de día porque efectivamente tenía un trastorno alimentario que era el trastorno por atracón, que en ese momento también era un gran desconocido, porque esto habló hace casi 20 años, donde parecía que si no tenías o anorexia o bulimia, ¿no?, parecía que no te pasaba nada, ¿no? Yo decía, yo vomitar no vomito, pero no es normal tampoco la forma que tengo de comer, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó una gran aventura, ¿no? Al principio dolorosa, porque cuando todo el mundo está pues, eligiendo su carrera universitaria, todo el mundo está como empezando la etapa de la uni, que es muy chula, tú te ves muy limitada de libertad, ¿no? Porque al final un centro de día es un tratamiento que es muy intenso. Por suerte fui a parar en un buen sitio, hicimos mucha terapia en grupo y tal, y bueno, y a partir de allí, poco a poco, fui saliendo de esa situación y bueno, y ya pude como normalizar mi relación con la comida y aprender muchas cosas de esa etapa. ¿Cómo empezaron a manifestarse esos atracones? Porque por lo general, las primeras veces que sucede es como ni siquiera yo sé lo que me está pasando. ¿Cómo tú empezaste a darte cuenta de, ostras, esto es diferente, ¿no? Sí, yo empecé lo típico cuando tenía 16 años, 15 a 16 años, que yo era una chica que a ojos de mi Marta actual no era una chica con problemas de peso, pero en ese momento que es cuando empiezas a tener como más relación con los chicos, te gusta verte un poco bien, vas a la piscina con tus amigas. Yo me veía un poco de barriga y empecé a hacer como dietas, ¿no? Las típicas dietas que un poquito empiezas a restringir sin mucho conocimiento, y estuve muy pocos meses restringiendo y a partir de allí, a partir de esa restricción, que fue un poquito bastante bestia, ¿no? Porque al principio te entras en ese bucle de que quieres adelgazar y como te da placer ver que la báscula va bajando de número, ¿no? Claro, se descontrola mucho todo, ¿no? Entonces, claro, fueron muy pocos meses de mucha restricción, pero ya enseguida, o sea, al cabo de muy poco tiempo de restringir, empecé a tener atracones. Claro, y era muy frustrante porque era como, jolín, he estado una semana controlando al dedillo lo que como, ¿no? Que era como, claro, a ojos de ahora es como, madre mía, claro que tenías atracones porque el cuerpo estaba desnutrido, ¿no? Claro. Y de repente, pues con alimentos sobre todo muy palatables, ¿no? Pues esos alimentos típicos, las galletas, ¿no? Las chuches. Era como que no era capaz de controlarme, ¿no? Y de repente me veía pues entrando en un supermercado y comprando mucha comida y comiéndola de escondidas, ¿no? Era como que socialmente no me permitía comer nada de esos alimentos, pero luego en soledad me los comía a cantidades muy grandes. Y claro, mucho dolor de barriga, mucho malestar, mucha frustración de decir, jolín, ¿cómo puede ser que se me vaya la olla de esta manera, ¿no? De llevar un día a día tan controlado a de repente tener esos episodios que son tan locos, ¿no? Entonces allí fue como poco a poco me di cuenta de que eso no era normal y que no estaba bien. Dices que socialmente como que este tipo de alimentos no los consumías. La Marta de ese momento era una Marta que buscaba dar hacia afuera una imagen de todo lo hago súper bien. ¿Cómo era en ese sentido? Sí, o sea, primero había una parte de que como además tienes mucha dismorfia corporal, ¿no? Porque cuando tú tienes cambios de peso muy bruscos en muy poco tiempo,
ya no sabes quién eres, ¿no? A nivel físico. Cuando llevas tiempo estable, tú podrías cerrar los ojos y dibujarte y probablemente no te equivocarías mucho, ¿no? Yo ahora creo que me pones una hoja, un mural delante, me tengo que dibujar mi silueta y no creo que me equivoque mucho a mi cuerpo actual, ¿no? Pero en ese momento, claro, cuando hay muchos cambios de muchos kilos en muy pocos meses, no sabes tampoco ni quién eres, ni cómo estás, ni nada, ¿no? Entonces, cuando tú ves que cada vez te estás engordando más porque tienes atracones, que además no tienes opción a purga porque yo no podía vomitar, o sea, yo lo intentaba pero mi cuerpo no me lo permitía, que gracias, suerte, cuerpo, sí, ¿no? Pero en ese momento era como más frustración de decir, no soy capaz tampoco de saberlo cómo gestionar, ¿no? Claro, en ese momento cuando tú ves que te esfuerzas mucho en comer bien, que no es bien, sí, pero de repente tienes episodios de tantos atracones y vas subiendo de peso, claro, es como que tú tienes una visión de ti misma de, no, yo no puedo comer esto en público porque me voy a descontrolar. Entonces intentaba como evitarlo todo porque tenía mucho miedo a comerlos con normalidad porque no era capaz de hacerlo con normalidad y claro, luego llegaba a casa y bueno, pues empezaban los episodios, no, evidentemente no cada día, pero cuando empezaban era ese comportamiento de o no me como ninguna galleta o me como 30 galletas, no me puedo comer una, ¿no? Es como no soy capaz, ¿no? Y entonces... Claro, esto hasta que no llegas al punto de entender lo que te pasa y te regulas, es muy doloroso el sentir que realmente no tienes control de ti misma, ¿no? De alguna manera. Y luego a posteriori nos dices que esa parte de purga, por suerte, no conseguías que se diese. ¿Existían otro tipo de compensaciones? Pues, por ejemplo, al día siguiente intento no desayunar, sí, o hacer ayunos muy prolongados. Sí. Yo me acuerdo en esa época, por ejemplo, que estaba muy de moda las dietas desde los siropes, el sirope de arce, o sea, habían ¿sí? pautas, claro, que supongo que según en qué año has nacido, claro, entre comillas, hay las dietas de moda, ¿no? Ahora que se le quitas una dieta keto, sería una dieta de otra manera, ¿no? Cuéntanos de qué va esa, porque yo pues, no he escuchado jamás. Era una dieta que te comprabas un sirope concentrado, un sirope que al final es sirope de arce, que es un sirope, que no deja de ser un sirope muy rico en glucosa, ¿no? Lo disolvías en agua y estabas durante 10 días solo bebiendo esto. Ostras. Y era, claro, te lo vendían como vas a adelgazar un montón de kilos en muy poco tiempo. Claro, sí, claro, no consumes prácticamente nada, pues claro que vas a adelgazar, ¿no? Entonces yo siempre intentaba, la parte esta de control, claro, era como cuanto más descontrol tienes, más te sale esa parte de control, ¿no? O sea, más se pronuncia, ¿no? Entonces intentaba como ir de un extremo al otro, ¿no? Era como no soy capaz de controlarme con nada de lo que como, pues cada vez restringo más mis alimentos que me permito comer, sí, ¿no? Entonces, claro, hacía pautas así de ayunos muy bestias para compensarlo, ¿no? Luego con el deporte también tenía momentos en que me mataba mucho hacer cardio para compensarlo, pero llega un momento cuando entras en ciclos de atracones muy seguidos, no tienes tampoco energía para compensar, sí, porque tú empiezas el día con mucho malestar estomacal y mucha frustración del día anterior y ya enseguida es como que entras otra vez en el bucle, ¿no? Y hay un momento que dices, es que no puedo estar viviendo de esta manera, ¿no? O sea, al final es como, además, claro, finge que no pasa nada. Tú iba a estudiar, intentaba hacer como que no pasara nada, solo en tu casa realmente ven que tienes un problema, ¿no? Y ese sobreesfuerzo de fingir que tu vida está bien cuando no lo está, llega un momento que yo por eso creo que una parte de mí fue como tienes que buscar ayuda, porque o sea, es muy difícil sostener una apariencia de que todo va bien cuando tú no estás en un bucle hiper mega destructivo, ¿no? Entonces, por suerte actué a tiempo. Pero es verdad que yo recuerdo esa época como muy de color gris, ¿no? Como tengo recuerdos como muy poco lúcidos, porque al final es que es verdad que estaba en una subida y bajada constante, ¿no? Y a la hora de comunicar esto a personas de tu entorno, porque sí que nos dices que llamaste a un centro de día, que diste un paso que para mí es súper complicado, pero con tu familia, con tus amigos, ¿esto llegaste a verbalizarlo? ¿Cómo fue ese proceso hasta que sacaste? Claro, por ejemplo, mi madre, que era la persona al final, bueno, vivía con mis padres y mi hermano en ese momento, ¿no? Al final es verdad que veían que yo no estaba bien, me intentaban ayudar con todo lo que podían, pero a veces tampoco tienes herramientas porque tú lo que necesitas es una contención, ¿no? Yo al final, en ese momento de mi vida, lo que necesitaba era estar en un sitio que me controlaran, porque yo era incapaz de controlar esa parte de mí. Y claro, al final tu familia, la enfermedad también la intenta manipular, ¿no? O sea, intentas que esa parte de ti que está enferma miente, esa parte de ti que está enferma, a veces al no saberlo gestionar de alguna manera también hace daño alrededor, porque es que, o sea, tú no quieres hacer daño a la gente que tú quieres, pero la enfermedad precisamente provoca de alguna manera como tener comportamientos muy poco positivos, ¿no? De alguna manera. Entonces sí que, por ejemplo, la familia lo veía muy claramente, me intentaban ayudar, pero a veces tampoco sabían cómo ayudarme, ¿no? Porque claro, yo tampoco era fácil, en ese momento tampoco yo estaba en un momento que era fácil de poder ayudarme, ¿no? Y luego a nivel de amigos, los que estaban más cerca, yo probablemente entiendo que veían ciertos comportamientos en mí, pero como yo siempre he sido una persona de no querer molestar a nadie y hacer que todo estaba bien, yo creo que hasta que no llegue al punto que ingresé, y cuando ingresas, como hay un protocolo muy estricto,
la gente que quiere compartir tiempo contigo tiene que ir al centro a formarse, ¿vale? O sea, como funcionaba en ese momento al menos, era que como yo no podía estar sola en ningún momento. Vale. Entonces tenía que estar o en el centro de día o el tiempo que no estaba en el centro de día tenía que estar con gente que estuviera entrenada. Vale. Esa gente era en tu familia más cercana o tus 3 o 4 amigos que tú elegías estar. O sea, yo no podía salir del centro de día, que tiene sentido, ¿no? Estoy encerrada 12 horas al día y salgo y me voy con una persona random. Exacto. Que es como que intentan protegerte de tu propia enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, pues a mis amigas más cercanas fueron al centro, les explicaron pues qué tenían que hacer cuando íbamos, por ejemplo, yo qué sé, el fin de semana íbamos al cine. Pues qué tenían que hacer conmigo, tenían que acompañarme al baño, tenían que pedirme ellas la comida, o sea, yo iba a comer con ellas y yo no podía pedir lo que comía. Ostras, claro. Entonces, claro, es como que ese entorno yo creo que ahí fue mucho más consciente de la gravedad del problema, ¿no? Claro, de como yo intentaba no molestar, yo creo que ellas no eran conscientes de la gravedad del punto en el que estábamos, ¿no? Y cuando les dijeron, pues cuando vais al cine, pues tienes que pedirle a Marta X cosas, aunque Marta ponga mala cara o buena cara, no tienes que dejar condicionar por esto, si vais a comer una pizza el fin de semana, pues le pedís una pizza igual que vosotras, ¿no? Sí. Claro, y esto es verdad que es un choque para tu entorno. Porque tener una amiga con esa época de 17 años, ¿no? Claro, ahora con vistas de adultos diferente, ¿no? Claro. Que con la que tú te vas a discotecas a bailar, claro. De repente tienes que quedar con ella en un entorno controlado y tienes que, de alguna manera, como cuidarla. Ajá. Para protegerla de una parte de ella misma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí también vi muy claro también que amigas querían estar conmigo, ¿no? Porque al final, bueno, dejas de ser una persona en ese momento muy cómoda. Porque aunque te quieran a ti como persona, sí. Implica como que no improvisas tanto, implica pues que tienen que estar un poquito más pendientes de ti. Y yo que nunca he querido molestar, porque siempre he sido como una persona de todo me va bien, nunca marco límites, también aprender a dejarse cuidar también es algo que no es fácil, ¿no? Exacto. Porque es como, tienen que estar más pendientes de mí, jolín, ¿no? No quiero molestarlas, pero en realidad es un acto de amor muy bonito, ¿no? Que es como la gente que te quiere te protege de esa parte de ti, como harías tú si tú tienes una amiga que es celíaca, buscas un restaurante que no tenga gluten porque quieres protegerla, la quieres, claro. No la ibas a llevar a comerse unos pinchos con pan con gluten, ¿no? Pues es un poquito lo mismo y en ese momento, ahora visto con perspectiva, digo, hostia, qué guay, la verdad. Y para esa Marta que en ese momento tenía tanto interés por ser perfecta hacia afuera, tenerlo todo como muy bajo control, ¿cómo era de repente el sentirte, supongo que tan expuesta y tan vulnerable? Es decir, de la mano de este trastorno por atracón aparecen emociones pues como la vergüenza. Entonces, ahora el mostrar que Marta no era tan perfecta como mostraba hacia afuera, ¿cómo viviste tú eso a nivel personal, emocional? O sea, por una parte fue duro, ¿no? Porque asumir al mundo que todo lo que tú has ido como mostrando, había una parte que era como, no era del todo real, era un poco impostada, ¿no? Porque no todo estaba bien, esa parte fue difícil. Pero también, yo también recuerdo de esa época mucha liberación de, por fin, alguien está haciendo cargo que no soy yo, ¿no? O sea, al final me frustraba el decir, jolín, yo ahora quería estar haciendo una vida de una chica de 18 años, hacer mi vida, ¿no? Irme a la uni, conocer a chicos, ¿no? Y es como, estoy aquí metida, ¿no? Pero por otra parte, era tan ya el punto de dolor y de desesperación, o sea, al final me busqué el centro yo por algo, ¿no? O sea, porque yo creo que ya el momento cuando ya tocas fondo dices, vale, es que yo así no puedo seguir porque acabaré cualquier día haciendo alguna barbaridad porque yo no puedo sostener más este dolor, ¿no? Este malestar. El momento en que alguien externo se hizo cargo de esto, claro, yo iba al centro, hacíamos terapia de grupo, hacíamos muchas cosas, pero claro, el tema de la comida ya no pasaba por mí. Claro. Y la realidad es que había momentos que era como, hostia, poderme comer, yo qué sé, a veces me acuerdo, ¿no? Yo tengo recuerdos de meriendas que eran, pues yo qué sé, un yogur bebido y 2 galletas príncipe, ¿no? Claro, intentaban en el centro exponerte todo tipo de alimentos, ¿no? Porque ahí el objetivo era como reconciliarte y no tener alimentos prohibidos, ¿no? O sea, al final para superar los atracones tienes que intentar, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Tienes que intentar también normalizar todos los alimentos, ¿no? Y salir de este blanco o negro de alimentos buenos y alimentos malos, ¿no? Para mí fue muy liberador ver que me podía comer 2 galletas y ya está, ¿no? Evidentemente porque no tenía acceso a comerme más, porque si hubiese podido comerme más, me hubiese levantado y hubiese ido a comer más, ¿no? Pero pensaba, bueno, y a base de entrenar también esto, decir, bueno, pues hoy te tomas 2 galletas, te comerías más, pero puedes no comerte más, también tu cuerpo se regula más. Porque claro, evidentemente dices, ¿cómo puede ser que comiendo alimentos que yo no me permitía comer me encuentre mejor que cuando intentaba hacer estas cosas por mi cuenta? Claro. Y poco a poco, esa parte de, esto ya lo está gestionando otro, mientras yo aprendo a curarme, también es muy guay porque también te quita mucho ruido mental, ¿no? Claro. Entonces es duro asumir que no eres tan perfecta, pero también cuando te dejas ayudar es como, ay, qué bien, no estoy sola en esto, ¿no? Que esa parte es muy guay. ¿Y qué miedos aparecían durante ese proceso en el centro de día? O sea, por una parte, también, claro, al final hacíamos terapia en grupo, ¿no? Ajá. Y ahí también había perfiles muy diferentes, ¿no? Yo también tenía miedo a decir, hostia, es que eres muy consciente cuando haces ese tipo de tratamientos
de que si algo así no lo superas a tiempo, entre comillas, las consecuencias a largo plazo son muy duras, ¿no? Allí éramos, por ejemplo, sobre todo chicas, también había chicos, de edades muy distintas, ¿no? Y había gente que llevaba quizás 30 años con la enfermedad. Ostras. Y te das cuenta del deterioro que te implica, tanto físicamente como a nivel mental, relacional, ¿no? En muchos ámbitos de tu vida, si esto no lo llegas a tratar a tiempo de forma correcta, ¿no? Total. Entonces, claro, yo ver, por ejemplo, gente mucho más mayor que yo allí, era como, hostia, yo tengo que intentar que esto a mí no me pase, ¿no? O sea, el verte en un entorno donde, bueno, ves las consecuencias de cuando ese proceso, o sea, cuando esa enfermedad domina tu vida, yo conecté mucho con ese miedo de decir, tienes que intentar hacer las cosas bien, o sea, esa parte que tienes de autoexigencia y perfección, enfocar un poco en el tratamiento, decir, hacer las cosas correctamente bien, intentar ser una buena paciente, ¿no? Aunque sea a costa de, bueno, que hay días en que decía, jolín, tú te ves gordísima, y tienes que comerte un croissant para desayunar algún día y tú dices, te sientes mal porque dices, madre mía, yo esto no es lo que tendría que hacer, ¿no? Tendría que hacer otra cosa, pero era como ya, pero aunque te sientas mal, tú confía en la gente que está aquí, que son gente que sabe lo que hace, porque yo no quiero acabar así, ¿no? Yo quiero tener una vida plena, yo quiero, bueno, tener una vida saludable y si no consigo salir de este embrollo, no lo va a ser, ¿no? Y me gustaría no tener que de alguna manera tocar más fondo para reaccionar, ¿no? Entonces tenía miedo sobre todo a comer alimentos prohibidos, el miedo a, jolín, que en ese momento mi obsesión también con el cuerpo era muy alta, ¿no? O sea, ahora visto con perspectivas diferentes, pero en ese momento la Marta de 18 años o 17, estar gorda era lo peor que pasaba en tu vida, ¿no? O sea, para mí era como, prefiero morirme que estar gorda. Esos eran pensamientos muy chungos, ¿no? De decir, claro, no me podía pesar. Me pesaban, pero una vez a la semana, pero de espaldas, ¿no? Claro. Y el decir, yo pensaba, buah, es que seguro que me estoy engordando un montón, no tenía espejos, porque también los tenía todos tapados en casa. Claro, entonces tú tienes una percepción de ti misma como un poco del miedo de decir, y si ahora estoy curándome, pero me voy a engordar un montón, ¿no? Ese miedo de soltar, ¿no? Pero por otra parte, como en el día a día yo veía que cada vez estaba como más tranquila a nivel mental, a pesar de momentos de poca lucidez, como todo el mundo cuando está en ese tipo de procesos, yo supongo que poco a poco, al no tener atracones, que los atracones son matadores a nivel psicológico sobre todo, poco a poco fui como ganando confianza y diciendo, bueno, esto tan mal no está, porque quizá no estoy con el cuerpo que yo quiero, pero al menos estoy más tranquila, ¿no? Estoy serena. Sí, totalmente. Entonces, ese miedo un poco se fue frenando por esto, por ver que mi día a día estaba mucho más tranquila. ¿Y cómo fue avanzando ese proceso hasta que ya llegó un día en el que pues, te dieron el alta y te lanzaron de nuevo a lo que es la vida real, ¿no? Sí, por suerte en este centro tuve la gran suerte que el tratamiento era muy orgánico y entonces de entrada sí que era muy, bueno, la palabra no sé si sería invasivo, pero era muy, muy intenso, ¿no? En plan de que era de lunes a viernes, 10 horas al día allí y los fines y las tardes, noches, estás solo con gente entrenada, ¿no? Sí. Y ese tratamiento lo que hacía es que tenía diferentes fases y luego poco a poco te ibas como desvinculando de forma muy natural, ¿no? Entonces empezabas yendo en vez de 5 días ir 4, luego 3, luego 2, luego 1. El año siguiente de estar en tratamiento ya pude empezar la carrera de fisio. Vale. Entonces, o sea, yo estuve un año sin estudiar, yo entré en el centro cuando acabé la selectividad, porque en ese momento fue el máximo descontrol, hice la selectividad. Y aunque las notas fueron muy buenas, yo estaba hecha un desastre. Sí. Y justo entré en el centro después de la selectividad, que ya dije, esto aquí, yo no puedo empezar la uni así, porque es que esto no tiene ningún tipo de sentido. Entonces empecé la uni un año más tarde, de lo que me tocaba, entre comillas. Y ya el año siguiente, o sea, el año después de un año de estar en tratamiento, ya iba solo media jornada. O sea, iba a la uni por la mañana y comía en el centro. Bajaba a Barcelona al centro al mediodía, comía en Barcelona y estaba por la tarde allí. Y ya poco a poco fue como reduciéndose. Luego me de 5 días 4, luego 3, luego 2, luego 1, luego una vez a la semana, luego una vez cada 15 días. Y llega un momento que haces, bueno, pues ya te dan el alta porque ves que has comprado como todo el proceso, ¿no? Entonces, claro, un proceso que dura más de 3 años, la parte buena es que cuando hay recaídas, porque las hay, porque esto no es Disneyland París, que tú un día te curas y ya está, ¿no? Claro. Al final es guay porque te sientes que te van dando de la mano, pero a la vez es como un poco el efecto este de un padre con un hijo, ¿no? Cada vez te voy dando como más permisos, pero yo te vigilo de fondo, por si te caes también poderte recoger, ¿no? Qué bien. Entonces es verdad que cuando acabé el tratamiento entero, evidentemente que hay tendencias que están en ti, es decir, esto no es una varita mágica que de repente, ay, es que ahora la comida ya, mira, estoy nerviosa y me da por otra cosa, no, o sea, y a día de hoy, después de tantos años también, yo noto que cuando soy más nerviosa el dulce me llama más la atención, ¿no? Que el comer a mí de alguna manera es un regulador emocional, que ahora bien llevado es otra cosa, ¿no? Pero ahí está, que a mí la comida me regula, eso no es una realidad, y poco a poco vas aprendiendo también a tener expectativas mucho más realistas. Exacto. Pues también pensaba, buah, cuando tenga el alta, estaré ya como mi amiga Pepita, que la comida ni fu ni fa. Mentira. Lo que aprendes es a vivir también con esa sombra de ti, ¿no?
y verla un poquito como un semáforo, ¿no? Que es como un poco lo que yo veo ahora, ¿no? Decir, bueno, cuando la comida empieza a ver como comes un poquito más rápido, te notas que tienes más antojo de dulce, algo hay que te está diciendo. Claro. Es como un semáforo que te da cierta información de cómo estás tú por dentro, ¿no? Entonces, cuando puedes verlo desde ese punto de vista, dices, bueno, es mi compañero de viaje. O sea, al final, Exacto. bueno, como quien yo qué sé, como quien tiene tendencia a tener relaciones tóxicas con las parejas, o tiene tendencia, yo qué sé, a tener un toque con la limpieza, o tiene tendencia a cada uno tiene sus... o a veces también a evitar las cosas cuando las tiene que afrontar, ¿no? Cada uno tenemos unas tendencias. Pero escucha, si las llevo más o menos bien, no hay ningún problema. Entonces también vi que tener el alta no implicaba vivir en el país de la piruleta y que ya la comida me daba igual. No, la comida ha seguido siendo presente en mi vida y también ha habido momentos en que ha habido como, ¿no? Es decir, ahora ya me noto que tengo más ansiedad y también tengo momentos en que busco ayuda después del tratamiento. O sea, he tenido después de los últimos, han pasado ya más de 10 años desde que tengo el alta, momentos en que he dicho, uy, ahora me busco un psicólogo porque noto que llevo una temporada como que no vuelvo a estar mal, pero oye, llevo las orejas al lobo, Sí. quizás antes de meter el pie, Anticipas. ¿no? Anticipas un poquito y te cuidas, ¿no? O momentos en que he tenido cambios que el cuerpo, yo que sé, me empezó a engordar un poco más y dices, bueno, aquí he notado como que algo me está diciendo el cuerpo de que quizás como mucho más por encima de lo que yo pensaba, ¿no? Y vas aprendiendo también y también vas matando como persona, ¿no? Al final también he ido creciendo como persona, ¿no? Aparte de este tema, y vas como aceptando que forma parte de ti, pero de una manera muy diferente a la que formaba parte hace 15 años. Pero qué guay que lo identifiques y que tú misma pues decidas autorregularte y buscar ayuda y poner ese freno o decir, ostras, aquí hay algo detrás que tengo que entender y a partir de ahí actuar. Totalmente, es que al final yo creo que es importante también ser realista, ¿no? Y al final, bueno, todos tenemos como ciertas tendencias y también negarlas o creer que no existan tampoco es funcional y provoca mucha frustración. Entonces, bueno, existe, sí, existe. Yo soy una persona muy exigente conmigo misma. Yo ahora no soy una persona, o sea, y esto forma parte de mí, ¿no? Y me gusta hacer las cosas muy bien y me gusta que en el trabajo estén contentos conmigo y me gusta que mi casa esté ordenada, ¿no? O sea, Sí. por decir algo, ¿no? Y me gusta también sentir que hago una alimentación correcta, ¿vale? Está bien, y esa parte también me ayuda en muchas cosas, o sea, hago cosas porque también esa parte me empuja, Claro. pero cuando yo noto que me paso de frenada y que al cuerpo ya empieza a decir, me noto que otra vez repito como patrones o se me acentúan patrones, es cuando digo, vale, esto es un indicador, el semáforo se está poniendo en ámbar, antes de que se ponga en rojo, haz algo, ¿no? Y es ese baile que digo yo, ¿no? Mucho a aprender a surfear las olas, ¿no? Cuando viene una ola más fuerte dices, un momento, si se me repiten cosas que se me repetían hace tiempo atrás y hacía tiempo que no se me repetían, ponle atención, de alguna manera. Qué bien esta parte. Sí. Y después de todo este proceso, ya un poquito pues de empezar, como decimos, a volver a la vida real, terminaste la carrera, empezaste a trabajar, llegaste a un punto en el que tú me mencionabas que sentías como un llamado interno, ¿no? De que al final todo este aprendizaje también a nivel de, pues te formaste como fisioterapeuta, con la salud y demás, decidiste, pues venga, doy un paso y voy a Asia a viajar sola. ¿Cómo fue todo este proceso? Pues claro, yo cuando hice la carrera, yo la carrera prácticamente entera estuve aún en el centro de día, ¿no? Sí. Cada vez con menos frecuencia, pero estuve allí. Con lo que yo, por ejemplo, no pude hacer un Erasmus. Claro. En ese momento me daba mucho miedo, ¿no? O sea, como me ha costado mucho sentirme estable, no me siento preparada para irme a otro país y hacer ciertas cosas, pero yo he tenido mucha tendencia a que me gusta mucho viajar, me gusta mucho conocer a gente, me gusta mucho la vida, ¿no? Es como, sí. Jolín, quiero poder hacerlo, ¿no? Y bueno, y al final pues ya acabé la carrera, me independicé con una amiga, lo típico, ¿no? Pues vas haciendo cosas. Estudié fisioterapia porque era como, quiero estudiar cosas de salud, pero tampoco en ese momento no quise hacer psicología porque era como, tú estás metida aún en el embrollo. Claro. Y era como, yo creo que en ese momento actué correctamente bien por la Marta de ese punto, ¿no? Sí. Porque era como una carrera que te guste, que te sea fácil de hacer, que tenga que ver con la salud, pero que era como, no voy a hacer nutrición ahora, estando ya en un trastorno alimentario, era como, no tiene mucho sentido. Y psicología, también me gusta mucho el tema de crecimiento personal, pero era como, o sea, era como, no tengo ganas de hacer más, como darle más vueltas a este tema, ¿no? En este momento, ¿no? Entonces hice fisio, que me gustó mucho la carrera, pero notaba que algo más me faltaba, ¿no? Entonces hice cursos, temas de coaching y tal, pero eso me tenía como mucha fascinación de cómo se ve la salud en cada parte del mundo, ¿no? O sea, al final, lo que para aquí es normal, en otra parte del mundo no tiene nada que ver, ¿no? Justo. Entonces, es verdad que yo veía que aquí en Occidente la salud está como muy segmentada, ¿no? En plan, la fisio llega hasta aquí. Pero, oye, el cuerpo habla de la parte emocional, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudié la carrera que era como, trabajábamos mucho la parte, ¿no? De los músculos, ¿no? La parte del dolor muscular, y era como, sí, ya, pero muchas veces el dolor muscular tiene que ver con otras partes más emocionales que se reflejan en el cuerpo, ¿no? Entonces yo me notaba que me faltaba alguna pata, ¿no? Era como, es que a nivel de estudios, algo me acaba de faltar, ¿no? Trabajaba con los pacientes, lo hacía lo mejor que podía, ¿no? Claro. Pero era como, me falta algo, ¿no? Y a mí sí me ha gustado mucho practicar yoga.
Y India era como mi sueño, ¿no? Pero claro, India, en el país de la piruleta que tienes tú en la cabeza, es como, ay, qué bonito, ir a hacer yoga. Bueno, India es duro, ¿no? Y tiene partes muy difíciles también, ¿no? Porque son países donde la figura de la mujer no tiene nada que ver con la figura de la mujer que tiene aquí. Y bueno, y irte tú solo a un sitio que también habla otro idioma, no conoces a nadie, no es fácil, ¿no? Entonces, cuando tenía unos 27 años, me pedí excedencia en el trabajo y dije, ahora es la mía de irme unos meses. Entonces me fui unos meses fuera. Estuve en Tailandia estudiando masaje tailandés y luego estuve en la India estudiando yoga y ayurveda. Y fue una experiencia muy chula, tanto a nivel personal, porque allí aprendí mucho como Marta, ¿no? Como también ver que la salud es muy diferente el concepto que tienen en un sitio que tienen en otro, ¿no? Entonces es como, bueno, qué interesante como en cada parte del mundo el mapa es tan distinto, siendo todos humanos, ¿no? Al final. Exacto. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy, muy chuli. ¿Qué experiencias a nivel de...? Porque sí que hablábamos de, pues a lo mejor cuando estabas aquí, a pesar de ya haber tenido el alta en el centro de día y empezar a rodar por ti misma, siguen esos pensamientos o esas conductas un poquito más asociadas a esa tendencia que tenías anteriormente con la comida. Cuando te fuiste a Asia, que es como todo diferente, supermercados diferentes, aquí probablemente no puedo leer los ingredientes, no puedo ver etiquetas, no sé lo que voy a comer a lo mejor esta noche. ¿Cómo se enfrenta Marta a eso? Bueno, claro, al principio tenía miedo, porque pensaba, bueno, a ver, algo tan tonto como, primero, 4 meses sin una báscula. Ajá. Claro, porque al final, bueno, yo sí que me pesaba mucho menos de lo que me pesaba antes de tener el trastorno alimentario, pero de vez en cuando me pesaba, ¿no? Era como, bueno, el soltar el control, decir, bueno, no vas a tener ningún tipo de control sobre esto, ¿no? Que esa parte también era como, bueno, soltar esa parte de control, ¿no? Luego es eso, la forma de comer es ultra mega diferente. Porque ya no solo es ir al súper, es que te vas a coger cualquier cosa de comer, cualquier plato, y no tiene nada que ver ni el sabor, ni el tipo de alimentos, ¿no? Entonces sí que tenía cierto miedo, pero pensé, no puedo dejar que esto me limite mi vida, ¿no? O sea, al final era como, sí, pues te vas con tu miedo en la mochila y te vas, ¿no? Porque era como, es que lo que tienes a ganar es mucho más que lo que tienes a perder, ¿no? Entonces sí que intentaba seguir como una estructura más o menos ordenada dentro de que cuando estás en otro país no puedes ir con un patrón cerrado. Intentaba cuidarme lo mejor que podía, pero también era como, bueno, y yo pensaba, todo está bien, ¿no? Yo me iba diciendo, había momentos en que me entraba como el punto de decir, ay, me noto más hinchado, ¿no? Lo típico, me noto más tal, y era como, tú confía que todo está bien y que tu cuerpo sabe regularse. Y la verdad es que fue muy bien la experiencia, porque luego cuando volví era como, es que no ha pasado nada, ves cómo no ha pasado nada, todo ha estado bien, no ha habido ningún problema en ese sentido, ¿no? Y también es guay, a mí también me ha ayudado mucho cuando estuve en India, por ejemplo, ver que allí hay cosas que no son tan importantes como aquí, ¿no? Ajá. O sea, que al final vivimos como, de alguna manera, con un patrón de belleza muy concreto, ¿no? O sea, al final la delgadez se asocia al éxito, ¿no? Sí. Al control, a un estatus social, ¿no? Es verdad que asociamos esa parte, ¿no? Parece que lo tenemos como muy integrado, ¿no? Es como que lo buscamos, pero no por estar delgados en sí, sino porque queremos reconocimiento externo y validación externa, ¿no? Muchas veces. Entonces, por ejemplo, en Asia, sobre todo en la India, claro, yo un poco peté un cable, porque por ejemplo, en India, por ejemplo, la vestimenta es muy diferente aquí, ¿no? Llevan los saris, que es una especie de traje muy diferente, donde la barriga queda muchas veces al descubierto, ¿no? Y tú veías ahí las mujeres con su sari y no eran con cuerpos normativos según aquí. Es decir, tú veías ahí las mujeres tan tranquilas con su sari, felices de la vida, y oye, tenían barriga como tenían también un poco yo, y ahí estaban, ¿no? Y es que el prisma no tiene que ver con el peso que tenemos aquí. Claro. Es que quizá lo que para aquí es tan importante, allí no lo es tanto, ¿no? Y como, por ejemplo, ahí había partes del cuerpo, como por ejemplo son los hombros, que se consideraban partes del cuerpo como mucho más eróticas, que no se podían mostrar tan fácilmente, ¿no? O sea, por ejemplo, en la India, tú te tapas la parte de los hombros, porque es como si aquí te tapas el pecho cuando vas por la calle, ¿no? Es como, no se te ocurriría salir sin sujetador por la calle, sin camiseta, ¿no? Pues allí, por ejemplo, la parte de los hombros es una parte considerada, por ejemplo, mucho más erótica, ¿no? Y es que y ahí te planteas y dices, claro, es que el mapa es totalmente social. Sí. O sea, al final, lo que para ti es algo súper mega importante y algo que te das, bueno, como 1000 vueltas, coges un avión a 5 horas de aquí y no tiene nada que ver, ¿no? Y es como, pues enseñan la barriga sin ningún, porque yo siempre he tenido con mucho complejo de barriga, ¿no? La enseñan sin ningún tipo de problema y oye, y quizás es como un símbolo incluso de salud, que aquí es todo lo contrario, ¿no? Totalmente. Entonces como que un poco dices, hostia, quizás le das mucho bombo a una cosa que tampoco hay para tanto, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, aprendes mucho a ver que en cada sitio es un mapa diferente, en cada sitio tiene unas costumbres diferentes y a veces le damos mucho más de una cosa que realmente tampoco la tiene con tanta intensidad. ¿Y qué otras cositas notaste de cómo se relacionaban estas mujeres con la comida como tal?
Claro, yo noté, evidentemente que es como todo, ¿no? En un mundo globalizado que ahora tenemos, la información llega en todos los sitios, ¿no? Ahora que existen los móviles, entonces no estás aislado en ningún sitio, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, en zonas más remotas, pueblos más pequeños, donde quizás no tienen tantos móviles como tienen ahora, ¿no? Como que costaba más ver como la influencia de Occidente también en ellas, notabas que el cuerpo, no había el culto del cuerpo que hay aquí. Bueno, que al final también son sociedades que funcionan de forma muy diferente, ¿no? Pero no veías que las mujeres comieran diferente a los hombres, como por ejemplo aquí es típico, ahora ya cada vez menos, ¿no? Que era como, no, la madre de la familia cocina para toda la familia y para ella cocina diferente, algo diferente, porque es como no te puedes permitir comer un plato de pasta, sí. ¿No? Eso es muy típico, sí. ¿No? O lo sé durante muchos años, ¿no? Y ahí yo, por ejemplo, veía que no había tanta diferencia, no habían productos light, no había como... Claro. No como... Bueno, comían todos lo mismo y ya está. ¿No? Como que aquí parece que comer es muy complicado, ¿no? Sí. Aquí en Occidente es como, a veces dices, a mí me pasa mucho con las pacientes ahora, ¿no? En plan, es que no sé qué comer, porque entre que no como tal, no como cual, ¿qué tengo que comer, no? Y ahí es como que ahí es mucho más orgánico, ¿no? Pues comes porque tienes hambre, cocinas para toda la familia y ya. No te haces como, no tienes tantas historias como tenemos aquí muchas veces, ¿no? Entonces dices, y es el mismo cuerpo humano. Claro. Es decir, no son otro cuerpo que funciona diferente al nuestro, ¿no? Entonces te planteas a veces... Bueno, toda la parte que tenemos aquí de tanta historia con la nutrición, hay cosas que evidentemente son objetivas y son reales, pero también tenemos como muchos apegos a veces sin tanto sentido, ¿no? Entonces fue como un clic que yo creo que me ayudó mucho luego a decir, bueno, está bien cuidarse, está bien comer bien, pero oye, no hace falta tomar, solo poder tomar un tipo de leche en concreto y si no la tienes cortocircuitas, ¿no? Como esa parte de decir, madre mía, que aquí parece que si no tenemos todo bajo control, el cuerpo va a arder, ¿no? Que es como, tu cuerpo es mucho más resistente de lo que tú te crees. Y cuidándolo con sentido común, ya está, no hay problema. Aquí, por ejemplo, sí que es muy normal el que todo el rato aparezcan comentarios acerca pues, de alimentos, de nuestro cuerpo, de cómo me veo, de cómo se ve esa chica. ¿Aparecen allí ese tipo de comentarios, ese tipo de pensamientos? Claro, a mí no me lo pareció, la verdad, porque también es verdad que al final yo tampoco, o sea, ellos hablan, claro. Había gente que hablaba en inglés, que con la que sí que podía interaccionar mucho más, pero sí que, por ejemplo, a ellos les sorprendía mucho que yo no estuviera casada. O sea, por ejemplo, yo allí cuando me fui tenía 27 años, ¿no? Sí. Entonces, claro, cada cultura tiene su mapa y sus historias, ¿no? Claro. Entonces, yo fui allí, en ese momento, pues, no tenía pareja, ¿no? Y era como, yo fui allí y era como, bueno, pues no estoy casada, no hay, ¿qué problema hay, no? Con 27 años es como, no hay ningún problema. Y te das cuenta que ahí lo que le dan importancia es a otra cosa, ¿no? Y era como, ¿no? Era como, ay, ¿y no estás casada con 27 años y tal? Y era como, no, porque a 5 horas de avión de aquí... Quizás lo que es más importante con esa edad es otra cosa, ¿no? Claro, la gente se casa a otra edad. Claro, y te das cuenta un poquito como las preocupaciones primarias de cada sociedad son diferentes, ¿no? En plan, quizás como mujer, al final la mujer tiene presión en general en la vida en todos los sitios donde está del mundo, ¿no? Pero como que quizás aquí tienes una presión con el físico muy bestia, que allí no está tan desarrollada. Y quizás tienes presión de otro sentido, ¿no? Tienes presión de eso, pues tener pareja a cierta edad y tener hijos, porque quizás hay una mujer que no tenga hijos y esté soltera, tiene una carga social muy negativa, que aquí quizás ahora, a día de hoy, por suerte, ya no están así, ¿no? Pero te das cuenta de que al final todo es muy relativo, ¿no? Porque es como la misma persona se coge un avión y se va a otra parte del mundo y lo que más le preocupa en el mundo aquí, allí carece de sentido. Y es que quizás al final tenemos que hacer un poco un planteamiento todos de dejar de meterse en la vida de los demás, ¿no? Un poco, en plan, cada uno haga lo que le dé la gana y ya está, ¿no? Joder, entiendo que para ti, o sea, la Marta que inició ese viaje no tenía al menos mucho que ver con la que volvió, ¿no? ¿En qué notaste sobre todo esos cambios? Primero en ser mucho más agradecida y no dar nada por sentado, ¿no? O sea, al final yo, por ejemplo, cuando estuve en India, estuve un mes en una zona donde no había agua corriente. Entonces, claro, algo tan tonto como tener un baño limpio cuando llegas a tu casa, poder duchar con agua caliente y haber un grifo y que el agua salga potable, es como, bueno, parece de sentido común. Aquí es como algo totalmente normal y que no agradeces, ¿no? Porque el día a día vamos a piñón y no pensamos en nada de todo esto. Pero dices, bueno, es que aquí es muy normal, pero allí tampoco es tan habitual, ¿no? Entonces, es esa parte de gratitud de decir, jolín, tengo la suerte primero de poder elegir, ¿no? O sea, yo como mujer en mi país puedo elegir muchas cosas que allí me costaría mucho más elegir, ¿no? Entonces, poder elegir, poder tener acceso eso, a tu casa, a agua corriente, a poder, por ejemplo, me noté mucho, por ejemplo, el tema del tráfico, ¿no? Parece una tontería, ¿no? Pero, por ejemplo, India es un puñetero caos en cuanto al tráfico. También están las vacas que ahí son sagradas, que no se pueden tocar, que están por medio de la carretera y es como un poco muy loco todo, ¿no? Y era como, bueno, agradece que vives en un sitio, que tienes la oportunidad de elegir qué quieres, qué quieres estudiar, qué no quieres estudiar, a qué te quieres dedicar, con quién quieres estar de pareja, con quién no quieres estar. Jolín,
Intentan no darle tanto foco en cosas que tampoco son tan importantes, y también a mí me ayuda mucho como a relativizar los problemas, ¿no? Es decir, tú te estás rayando todos los días por cosas que en realidad no son tan importantes, da un paso atrás, el mundo es muy grande, tienes mucha suerte, tía, disfruta de lo que tienes e intenta no darle tantas vueltas a cosas que tampoco son tan importantes. Total. Jo, qué guay, Marta, la reflexión. Un poquito para cerrar, si ahora mismo pudieses dar un consejo a una persona que está pasando por lo mismo que tú viviste cuando tenías toda esta relación con la comida, TCA y demás, ¿qué le dirías a esa persona que sientas que a ti te hubiese venido bien escuchar en ese momento? Primero, sobre todo, que busque ayuda, que al final no es ninguna vergüenza tener un trastorno alimentario. Total, y importante. Es algo que al final yo creo que el cerebro humano, cuando a veces lleva muchos años con patrones que son complicados, a veces sale por algún lado y al final es una manifestación de que alguna cosa no acaba de funcionar bien, ¿no? De que algo no está bien en tu vida. Pero oye, igual que cuando tienes un dolor en el apéndice vas al médico y te lo trabajan y hasta luego te lo tratan, ¿no? Total. O tienes un problema en la cadera y te cuesta andar bien y vas al fisio para que mire si tienes un problema en la cadera. Esto no es ninguna vergüenza, es una cosa que se puede superar, se puede trabajar mucho en ellos para tener muchísima más calidad de vida, pero es muy complicado salir solo de una situación así, ¿no? Entonces es bueno buscar ayuda, es bueno entender que al final, no tienes por qué tener una vida que te limite por haber pasado esto, ni todo lo contrario. Y también agradecer, que suena un poco a veces así. De entrada es complicado porque yo cuando me pasó era como, esto es una putada, ¿no? Yo lo vivía como, jolín, un momento de mi vida donde yo querría estar haciendo otras cosas, estoy aquí metida, ¿no? Pero con los años también te das cuenta de que si le puedes dar un poco la vuelta, también te trae muchas cosas buenas también en esa situación, ¿no? De que eres más empático, aprendes también más a ser un poco más compasivo con la gente. Bueno, es como que tu visión del mundo también un poco se regula, ¿no? Entonces, yo a esa Marta de hace casi 20 años le diría, confía que si haces lo que tienes que hacer con los años, no es que lo agradezcas, porque al final en ese momento sufres mucho y no es una cosa que digas con los años, ¡ay, qué bien que lo pasé! No, claro. Pero le ves esa parte de decir, también soy quien soy ahora gracias a de alguna manera haber pasado lo que he pasado, ¿no? Entonces también ahora una parte de mi profesional también está muy enfocada en esto porque, intento transmitir a las chicas que me rodean que es posible una recuperación si haces lo que tienes que hacer, ¿no? Y teniendo mucha paciencia, entendiendo que es una cosa que estará contigo, pero oye, que al final es un semáforo, es lo que hablamos, es un semáforo que está en tu vida, pero no te llega, hay un momento que no te llega ni a molestar, simplemente está allí y ya está. Qué importante ese mensaje, porque existe mucho miedo existe mucho la creencia de que el TCA te va a acompañar toda la vida y que es algo que nunca va a desaparecer por completo y a lo mejor pues sí hay de una forma u otra, como tú dices, pero en forma de semáforo que te da información sobre lo que está bien, sobre lo que no y sobre en qué tenemos que actuar, ¿no? Totalmente, y gracias al semáforo, yo lo digo mucho, por ejemplo, a las chicas que acompaño, ¿no? Que tengas un semáforo de que te guíe, que se ilumine cuando algo en ti no está bien, es una bendición. Total. Porque hay personas que no tienen ningún tipo nunca han tenido ningún tipo de problema, problema me refiero a la hora de gestionar un problema, ¿no? Como ningún tipo de trastorno, ningún tipo de historia, y de repente un día no se pueden andar de la cama porque tienen una depresión de caballo y no saben qué les ha llevado hasta allí. Total. Entonces eso también es una putada, cuando no tienes ningún semáforo en tu cuerpo que te avise, es que quizás llega un momento que tienes que llegar al límite para petar. Si tienes algo que te está diciendo en ti, cuando estoy muy sobrepasada de trabajo, tengo más ansiedad. Cuando digo que sí a una cosa que quiero decir que no, tengo más ansiedad. Cuando ves que hay algo en tu vida que está mal, ¿no? Que no estás gestionándolo bien, tu cuerpo te habla y lo puedes escuchar, ¡qué suerte! ¿Que es incómodo? Claro, es incómodo decir, jolín, es que hoy quizás he cogido me han dado una cosa más de la cuenta de lo que... Ya, sí, es incómodo. Pero tienes la suerte que te lo está diciendo, ¿no? Exacto. Jo, Marta, pues muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotras. Yo creo que de aquí se sacan muchas cosas muy chulas que creo que pueden servir mucho a chicas que lo estén pasando ahora mismo, que tengan esos miedos, que no sean capaces como de visualizar un futuro después de ese TCA. Así que de verdad muchísimas gracias por este ratito. Gracias a ti, solo faltaría.